Libérate del dolor ancestral en 21 días, la verdad oscura sobre el karma familiar revelada. La noche era profunda y cargada de secretos, un manto de sombras cubría la pequeña ciudad de San Miguel. En cada rincón, había murmullos de historias olvidadas y ecos de rencores ancestrales. La gente decía que, si escuchabas atentamente, podías oír el lamento de aquellos atrapados en ciclos de dolor. ¿Quién sabía que el karma familiar podía transformar vidas, arrastrando a generaciones enteras hacia su oscuro destino? Ignorantes de lo que les acechaba, muchos pretendían llevar una vida normal, pero el peso del pasado no perdona. Marta, una joven con ojos que reflejaban el miedo y la curiosidad, había enfrentado su propia tormenta familiar, enfermedades inexplicables, fracasos recurrentes en el amor, y un sentimiento constante de vacío que la acompañaba a cada paso. Todo comenzó cuando encontró el antiguo diario de su abuela. Las páginas estaban desgastadas, llenas de garabatos inquietantes que hablaban de maldiciones y promesas olvidadas que aún resonaban en la sangre de sus descendientes. El frío caló sus huesos cuando leyó sobre una maldición familiar, la misma que sus abuelos habían ignorado. La única forma de romperla es enfrentándola, en 21 días, se leía en letras temblorosas. ¿Cuántas vidas habían sido destruidas por esta cadena desconocida? La intriga y el terror se entrelazaban, creando un nudo en su garganta. El sonido distante de un trueno resonó, y el viento susurró secretos que solo ella podía escuchar. Cuando la luna llena iluminó la habitación, una sombra se deslizó por la esquina, y Marta sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Aquí es donde la historia se complica, pues no solo se trata de su lucha. Todos en el pueblo estaban conectados a un hilo invisible de sufrimiento. Las miradas furtivas y los murmullos retumbaban en su mente. ¿Quién más había sentido el peso del karma familiar? ¿Quién se atrevería a romper ese ciclo? Cada palabra resonaba en su interior, avivando una llama de determinación, pero el miedo seguía ahí, acechando en la oscuridad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que viene y mientras estás ahí, da un golpe en el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras Marta se sumía en sus pensamientos, el reloj sonó en la pared, cortando el silencio y dejando una sensación escalofriante en el aire. Era hora de actuar, de enfrentarse a las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo. Sin embargo, cada paso hacia la verdad parecía más peligroso que el anterior. Las advertencias de su abuela resonaron en su mente. A veces, descubrir la verdad es más aterrador que vivir en la mentira. ¿Qué pasaría si la oscuridad revelada fuera mucho más intensa de lo que podía manejar? A medida que los días avanzaban, Marta supo que cada elección que hiciera podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Pero, ¿sería capaz de romper la cadena de dolor que amenazaba con atraparla? La noche cayó, y con ella, un nuevo misterio se desprendía del velo de su historia. El aire se volvió pesaroso, como si la misma noche se sintiera angustiada. Marta sabía que debía iniciar su búsqueda, pero algo la ataba al suelo, como si la misma tierra luchara por retenerla en un abrazo desgarrador. El sonido de la lluvia rompiendo en el tejado la sacudió, invitándola a moverse. Por fin, respiró hondo, sintiendo un torbellino de emociones en su pecho. Con el diario en la mano y el corazón latiendo con furia, salió de su hogar. Las calles de San Miguel estaban desiertas, la lluvia había ahuyentado a los curiosos y a aquellos que prefieren vivir en la ignorancia. Casi podía oír los susurros de sus antepasados viajando a través del viento, guiándola. La primera parada en su misión era el cementerio, un lugar donde las almas dormían en silencio, pero donde las sombras de su pasado no olvidaban.
Al llegar, las lápidas mojadas brillaban como espejos, reflejando las historias no contadas que yacían enterradas debajo de la tierra. Mientras caminaba entre las tumbas, los murmullos de la ciudad se desvanecieron, y solo quedó el eco de sus pensamientos. ¿Qué haría para desterrar el karma que la perseguía? La imagen de su abuela se apareció ante ella, su rostro expuesto al viento y su voz resonando en su mente. Recuerda, Marta, la verdad es el único camino hacia la libertad. La presión en su pecho aumentó mientras se acercaba a la tumba de su abuelo, un hombre que había bailado con demonios que ella aún no podía comprender. Con manos temblorosas, limpió la tierra que cubría la lápida. Las palabras grabadas se asomaban a su memoria, relatos de sacrificio y sufrimiento que parecían llamar su nombre. Perdona y serás liberada. Fue entonces cuando un rayo iluminó el cielo, y el trueno retumbó como si el mismo universo se indignara. Marta sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De pronto, una sombra se proyectó detrás de ella. Se congeló, el aliento le faltó al ver la figura oscura que se movía hacia ella, un hombre que parecía estar hecho de noche misma. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz temblando como una hoja en la tormenta. Soy el eco de los que vinieron antes, respondió la figura, sus ojos como dos pozos oscuros. Soy el guardián de los secretos que has decidido enfrentar. Con cada palabra, el aire se tornó más espeso, cortando cualquier intento de huir. ¿Qué secretos? ¿Por qué estoy atrapada en esto?, susurró Marta, sintiendo el terror apoderarse de cada parte de ella. Tu sangre lleva la culpa de generaciones, dijo. Has venido a buscar respuestas, pero algunos secretos están destinados a mantenerse ocultos. La verdad puede consumir a aquellos que no están preparados. Mientras esas palabras llenaban la atmósfera, Marta sintió su mundo tambalear. ¿Estaba lista para entender la profundidad de su herencia? ¿Podría resistir el peso de todo lo que había perdido? Justo cuando la figura oscura iba a acercarse, una explosión de luz iluminó el cementerio. Marta parpadeó, y al volver a abrir los ojos, la sombra había desaparecido. Su corazón casi se detuvo al darse cuenta de que estaba sola, pero no completamente. Un viejo talismán yacía a sus pies, brillando suavemente, como si invitara a que lo tocara. El talismán parecía pulsar con una energía extraña, y Marta comprendió que, quizás, esa era la clave para empezar a romper el ciclo. Sin embargo, la pregunta la asedió, ¿era esa realmente la respuesta que buscaba o simplemente la precipitación hacia un abismo más oscuro? Cerró los ojos, dejándose llevar por la urgencia de su búsqueda. Era el momento de decidir. Con el talismán en su mano temblorosa, la noche se convirtió en un laberinto de opciones. Sabía que cada paso era un reto, pero un grito en su interior le decía que la verdad estaba a un susurro de distancia. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, el viento sopló fuerte, cargado de advertencias, y un eco siniestro resonó en su mente: solo hay una forma de romper la maldición. Pero, ¿estaba lista para conocer lo que eso implicaba? El tiempo se agotaba y 21 días de descifrar secretos lo cambiaban todo. La lluvia seguía cayendo, pero Marta no podía permitir que su temor la detuviera. Con el talismán ahora en su mano, sintió que pulsaba con una energía vibrante, como si le latiera con vida propia. Sin permitir que la confusión la paralizara más, comenzó a caminar hacia la salida del cementerio, sintiendo como cada gota de lluvia sobre su piel la conectaba más a su destino. Mientras se adentraba en la oscuridad, las sombras de los árboles parecían encerrar secretos antiguos. La atmósfera se tornaba más tensa con cada paso, como si el propio cementerio estuviera vigilándola, esperando que desenterrara algo importante. De repente, el sonido de pasos firmes resonó detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, el talismán brillando en su mano como un faro de luz. No era la figura oscura de antes, sino un niño, no más de 10 años, con ojos que parecían llevar el peso de historias interminables. Mirándolo, Marta sintió una extraña conexión. Su rostro estaba empapado y su expresión marcaba una profunda tristeza. Eres valiente, ¿verdad?,
preguntó el niño, su voz un susurro apenas audible. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marta, intentando leer la mirada del pequeño. Es peligroso, algunos lugares son más peligrosos que otros, respondió él, pero no puedes huir de lo que eres. El talismán, ese es solo el principio. Marta sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Sabes qué significa? Solo la verdad puede detener el dolor, pero no todos están listos para escucharla, dijo el niño, y antes de que pudiera preguntar más, se desvaneció como una sombra en la bruma. Y aunque su figura se había esfumado, su presencia permaneció inquietantemente en el aire, como una promesa de ayuda en medio del caos. Aunque el cementerio estaba desierto, la sensación de estar siendo observada creció. Marta sintió que cada sombra danzante podía cobrar vida, y la presión del talismán en su mano pareció aumentar su ansiedad. Con cada segundo que pasaba, comprendió que debía regresar a casa y estudiar lo que había comenzado a comprender. El talismán era solo una parte del rompecabezas, algo que la guiaría a las verdades que debían ser desenterradas. Caminó rápidamente hacia su hogar, su mente llena de preguntas que necesitaban respuestas. Como una ola, las memorias de su familia golpeaban sus pensamientos, sus abuelos, sus luchas, la historia de traición y amor en un ciclo interminable. Un ciclo que ella debía romper. Al llegar, la puerta chirrió como si la casa misma la recibiera de vuelta. La luz cálida de la lámpara la envolvió, pero cuando se giró para buscar el diario, notó que algo más esperaba en la mesa, una carta sin remitente. Su pulso se aceleró al acercarse, el papel estaba amarillento y desgastado, pero aún legible. Lo que está escrito cambiará tu mundo. El talismán no es solo un objeto. Es una llave, pero para abrir que, solo tú puedes descubrirlo. Tienes hasta el próximo ciclo de luna llena. Marta sintió el nudo en su garganta crecer mientras leía. ¿Podría realmente ser que el destino de su familia, sus secretos y su futuro estuvieran entrelazados de esa manera? Esa última línea la dejó tambaleándose entre esperanza y miedo. Sin embargo, una certeza se posó en su corazón: no había vuelta atrás. Las sombras del pasado estaban despertando y pronto, ella tendría que enfrentarse a la verdad. Al mirar el talismán en su mano, se dio cuenta de que el verdadero trabajo comenzaba ahora. Tenía que desear la verdad más que el miedo, y con cada hora que pasaba, la luna se acercaba. La pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿estaba realmente lista para abrir la caja de Pandora de su linaje y descubrir lo que acechaba en las profundidades de su sangre? La cuenta atrás había comenzado, y el eco de los antepasados resonaba en su mente. Al amanecer, Marta se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Sin embargo, la calidez que deberían traer esos rayos solo le recordó la ominosa carta que había leído la noche anterior. La sensación de la presión del talismán seguía en su mano, un recordatorio de que estaba en medio de una encrucijada. Se sentó en la cama, la mente llena de pensamientos turbulentos. Recordó las palabras del niño en el cementerio: la verdad puede detener el dolor. Pero, ¿qué verdad? Mientras el día avanzaba, se sintió como una marioneta guiada por hilos invisibles. Se dirigió a la biblioteca de su familia, un lugar que había sido un refugio en su infancia. Las estanterías estaban repletas de libros cubiertos de polvo, historias que esperaban ser exploradas. Se acercó a una de las estanterías, y su mirada se detuvo en un libro desgastado. Se encontraba en un rincón apartado, casi como si hubiera estado esperando ser descubierto. Lo tomó entre sus manos y sintió una corriente helada recorrer su cuerpo. Abrirlo se sintió como abrir una puerta a un pasado enterrado. Las páginas crujieron, y a medida que leía, las palabras comenzaron a girar en su mente. Había relatos sobre sacrificios, secretos familiares y una traición que había atravesado generaciones. Historias de rencor encerradas, esperando ser liberadas. Entre los relatos, encontró el nombre de su abuela, Isabela. La misma abuela que había mencionado tantas veces, pero cuya historia había quedado en el olvido. Con cada página que pasaba, Marta sentía que el ambiente se tornaba más denso,
La lluvia que había caído la noche anterior regresaba a su memoria, así como aquella sensación de ser observada, con el corazón en un puño. Empezó a conectar las piezas. Cada palabra parecía gritarle que la historia de su familia no solo era una carga, sino también una oportunidad. Podía deshacer el ciclo de dolor que había conformado su linaje si encontraba la verdad que buscaba. Pero la sombra de la duda la asedió, estaba preparada para desenterrar el pasado que podría arrastrarla al abismo. Mientras se sumergía en la lectura, escuchó un ruido. La puerta de la biblioteca se había entreabierto lentamente. Una figura se asomó, y un escalofrío recorrió su espalda. Era el niño del cementerio, pero ya no estaba empapado ni parecía triste. Su rostro estaba serio, y su mirada lucía fijamente aunque distante. Marta dijo con voz suave, hay cosas que aún no comprendes. ¿Por qué apareces aquí? ¿Qué quieres de mí?, preguntó ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza nuevamente. Para ayudarte a entender que el talismán y el libro son parte de un todo. Solo tú puedes tomar la decisión de enfrentarte a lo que significa tu herencia. Hay quienes no desean que sepas la verdad. Cuidado con las sombras te están buscando. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el niño se desvaneció. La sensación de soledad y presión aumentó, y sintió el aire volverse pesado. De pronto, la puerta se cerró de un golpe. Marta dio un paso atrás, sintiendo que los ecos de su linaje se intensificaban, y el talismán comenzó a brillar con fuerza, iluminando la habitación a su alrededor. Algo o alguien estaba muy cerca y no podía ignorar el llamado. La cuenta regresiva había comenzado, pero además de la luna llena, había un peligro tangible a la vista. La revelación de lo que se esconde en su sangre ahora podía convertirse en una carga fatal. Al mirar al libro abierto ante ella, una pregunta se hacía cada vez más fuerte, ¿estaría esta vez dispuesta a enfrentar la oscuridad que había atormentado a su familia por generaciones? Y fuera de la ventana, la lluvia comenzaba a caer nuevamente, un canto de advertencia en las sombras que se acercaban. El brillo del talismán se intensificó, llenando la habitación con una luz que parecía pulsar al ritmo de su corazón. Marta se sintió atrapada entre la realidad y una dimensión que no podía comprender. La lluvia golpeaba más fuerte contra los cristales, creando un eco que reverberaba en su pecho. Con cada golpe, la pregunta sobre la verdad se volvía más urgente. Cuidado con las sombras. La advertencia del niño resonaba en su mente como un golpe sordo. Se preguntó si de verdad estaba preparada para descubrir lo que estaba oculto. Pero el conocimiento ya estaba comenzando a brotar en su interior. Ese libro, lleno de secretos que había permanecido cerrado durante tanto tiempo, palpitaba como una herida abierta. Mientras el viento aullaba, Marta sintió que algo o alguien estaba acechando en la penumbra. La puerta cerrada parecía una frontera entre su vida cotidiana y un oscuro abismo. No podía quedarse de brazos cruzados. La rabia y el miedo se mezclaron en su pecho, empujándola a actuar. Se acercó a una ventana, el cristal empañado por la lluvia. Al mirar afuera, notó que el paisaje del jardín familiar había cambiado. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, danzando entre los árboles. Aquel lugar que conocía tan bien ahora le parecía ajeno, inquietante. Respirando profundamente, se dio cuenta de que no podía ignorar la conexión que sentía con su abuela Isabela. ¿Qué secretos había guardado, y por qué había caído una maldición sobre su familia? La esencia de su arduo trabajo, de aquellos sacrificios dolorosos, estaba atrapada en el talismán que había heredado. Pero, ¿y si liberarla significaba abrir una caja de Pandora? ¿Qué vendría luego? Repasó las páginas del libro con más atención. Una historia emergía entre líneas, una elección hecha por su abuela, un camino que llevó a sufrimiento. Cada sacrificio estaba interconectado, como si alguien hubiera tejido un tapiz en el que ella estaba atrapada. A cada paso que daba, la historia se ampliaba, mostrándole rostros conocidos. Duda y pavor se acumulaban en su mente. La revelación de esa carga familiar se convirtió en un eco que parecía burlarse de su propia historia. Con el talismán aún en su mano,
decidió que la oscuridad no la iba a dominar. La verdad puede detener el dolor, se repitió a sí misma como un mantra. Tenía que enfrentarse a lo que fuese que la había seguido hasta ahora. Era su oportunidad de romper el ciclo. De repente, el libro se quedó en silencio. La habitación quedó a oscuras, y el ruido de la lluvia pareció ahogarse en un susurro. Era como si el mundo mismo contuviera la respiración. Un frío repentino la recorrió cuando, en el fondo de su mente, una voz familiar comenzó a surgir, suave como un susurro en el viento. Marta, escucha. El nombre de su abuela se deslizó entre las sombras, y su propia voz, temblorosa, se unió al eco. Tengo que saber, pero en ese instante, la puerta de la biblioteca estalló abierta. En la penumbra, una figura se perfiló en la entrada, su rostro medio oculto, su forma temblorosa como una bruma. Marta resonó. Esa voz no era solo la suya. La sensación de peligro creció, empujándola hacia un horizonte desconocido. ¿Quién eres?, gritó, pero solo obtuvo silencio como respuesta. El talismán comenzó a vibrar, y realizó un movimiento involuntario hacia la figura, como si lo estuviese invocando. Con la mirada fija, sembró la semilla de una decisión crucial: debía acercarse o huir. Y si las sombras que la acechaban eran parte de su destino, un legado que no podía ignorar, la inquietud se instaló como un nido en su estómago. Todo en ella le decía que debía elegir. Pero antes de poder decidir, el susurro la llamaba más fuerte, como si le prometiera respuestas. Sin embargo, una pregunta aún flotaba en el aire: ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? La lluvia arremetía con fuerza, y una sensación escalofriante le recorrió la columna vertebral. ¿Ese era el camino hacia la verdad o solo una trampa más? Y así, en ese marco tenebroso, se separaría la luz de las sombras. La elección de Marta estaba a punto de cambiarlo todo. Marta sintió el pulso de su corazón acelerarse, casi como si el talismán compartiera su miedo. La figura permanecía inmóvil, pero su presencia llenaba la habitación de un aire denso y cargado de promesas y peligros. «Ven a mí», murmuró otra vez la voz, que ahora sonaba más distante, como un eco perdido en el tiempo. Dio un paso hacia adelante. El suelo crujió bajo sus pies mientras su mente luchaba entre la curiosidad y el instinto de huida. «Abuela». Atisbó a ver más, buscando el rostro familiar que podría brindar respuestas. Pero la figura se desvaneció en una sombra aún más profunda, dejando solamente unas de luz a su alrededor. El talismán comenzó a brillar intensamente, proyectando figuras inquietantes sobre las paredes, como miedos cobrando vida. Una sombra danzante se cruzó en su camino y Marta sintió el aire volverse gélido. «No. No puedo retroceder», se dijo, aferrándose al talismán. Era su único ancla en esa tormenta de confusión, su único camino hacia la verdad. Finalmente, decidió que tenía que acercarse. Cada paso hacia la figura se sentía como un reto al destino, cada respiración un susurro de coraje. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz resonando con un tono que ocultaba su verdadero temor. Con cada palabra, la figura comenzó a tomar forma. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en un instante de revelación. Con un movimiento sutil, las sombras se apartaron, revelando la esencia de su abuela, Isabela, con su mirada llena de sabiduría y tristeza. «Marta», dijo la mujer, su voz un suave canto de recuerdos. «La verdad que buscas es una carga pesada, pero más pesado es el secreto. He estado esperando que tú te atrevas a enfrentarlo». Una oleada de emociones la abrumó: amor, dolor y la presión del legado familiar. «¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Su voz adquirió un tono de reproche, como si necesitara descargar los años de silencio que pesaban sobre su corazón. «Porque a veces el conocimiento se convierte en un arma. Este talismán es tanto un salvavidas como una maldición. Si decides desentrañar sus secretos, deberás estar lista para los sacrificios que se avecinan». La figura de su abuela comenzó a desvanecerse, y con ella, también el calor de la habitación. «Espera», gritó Marta. «Necesito saber cómo evitar esta maldición».
Escucha las sombras, y ellas te enseñarán, respondió Isabela, su voz ahora distante, como el eco de una campana lejana. Pero recuerda, te advertí, la oscuridad siempre exige su precio. El calor se disipó completamente y la habitación recuperó la penumbra, dejándola sola una vez más, con el talismán ardiente en sus manos. La lluvia caía incesantemente, fuerte y salvaje, como una sinfonía de caos que rodeaba su hogar. La advertencia de su abuela resonaba en su mente, sembrando la inquietud. Marta miró el libro abierto a su lado, sus páginas ahora vibrantes y parecidas a un corazón latiendo, y sabía que ya no había marcha atrás. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con cada párrafo que leyera, la sombra de la maldición se haría más real. Sería capaz de soportar el precio de su conocimiento. Afuera, el viento cambiaba, arrastrando ecos de susurros desconocidos, mientras la lluvia arrugaba el suelo bajo sus pies. Al mirar a través de la ventana, el jardín que antes le pertenecía ahora era un campo de sombras amenazantes. La sensación de que la oscuridad la acechaba se intensificaba, un recordatorio constante de que cada decisión la acercaba más a un abismo del que podría ser incapaz de regresar, y ahí, en ese cruce de caminos, Marta sintió que su vida cambiaría para siempre. La verdad estaba al alcance, pero al dar el siguiente paso, ¿estaría preparada para descubrir qué había más allá de las sombras? La lluvia se convirtió en un grito sordo, y la elección que había hecho comenzaba a cobrar vida. En la penumbra, incluso el silencio parecía un presagio. La pregunta la invadía, ¿debería seguir adelante o la oscuridad la arrastraría hacia su profundidad sin fin? El viento aullaba como un perro lamiendo su tristeza, mientras Marta se acercaba al libro. Las páginas vibrantes parecían cargadas de secretos. Sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, un nudo en la garganta que la instaba a desistir, pero la determinación era más fuerte. Con su corazón latiendo como tambores en la noche, abrió el libro y empezó a leer. Las palabras flotaban ante ella, trazando imágenes de una historia olvidada, una que comenzaba con la vida de su abuela Isabela. La familia lleva consigo cargas invisibles, leía en voz baja, mientras la lluvia se golpeaba contra los cristales con furia, como si el cielo estuviera llorando la traición del tiempo. Cuando un sacrificio es necesario, el velo de la verdad puede separarnos de aquella que queremos proteger. Una risa resonó detrás de ella, una risa burlona que parecía venir de las sombras. Marta giró sobre sus talones, el talismán en su mano empezó a vibrar, su luz temblando como un faro en la niebla. ¿Quién está allí?, gritó, intentando proyectar más valor del que sentía. La risa se tornó en un murmullo confuso, formando palabras que se perdían en su mente. No puede escapar de su destino, Marta. El pasado siempre regresa, y esta vez, está aquí para cobrar venganza. Era la voz de la figura que había visto, pero ahora sonaba más cercana, más concreta. Marta sintió el sudor acumulándose en su frente, un hormigueo de pánico. ¿Acaso algo o alguien estaba acechando en ese espacio? Decidió ignorar el miedo y continuó leyendo, las páginas revelando secretos de generaciones pasadas. Cada línea que pasaba, las sombras parecían engullirla poco a poco, y las imágenes de la historia empezaban a cobrar vida. Visualizó a su abuela, joven y risueña, pero también triste, con un destello en sus ojos que parecía advertirle de un peligro oculto. Lo que está hecho, no se puede deshacer, decía el texto. De pronto, el talismán lanzó un destello cegador, iluminando la habitación. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse frenéticamente, formando figuras que parecían reírse de ella, como si disfrutaran de su confusión. No puedes ver lo que no estás dispuesta a aceptar, pronunciaron las sombras al unísono, y Marta se dio cuenta de que el perfume del miedo era cada vez más intenso. La habitación empezó a girar, como si el tiempo y el espacio se reconfiguraran a su alrededor. La combinación de sonido, luz y terror hizo que su cabeza diera vueltas. «Cálmense», exclamó, tratando de aferrar su realidad. Pero su voz se apagaba tras el clamor creciente, las imágenes se hicieron más vívidas, y en un parpadeo se vio a sí misma en un oscuro pasillo, con una puerta entreabierta al final. Algo oscuro parecía susurrar desde adentro.
¿Acaso era su abuela? ¿O era algo más antiguo, algo que anhelaba saldar cuentas con su linaje? Con una mezcla de valor y desesperación, se aproximó. Cada paso la conectaba más con la verdad que había querido evitar. Cuando su mano tocó la puerta, un frío la recorrió. Estaba a punto de abrirla cuando el talismán estalló en un brillo intenso, deteniéndola. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó con voz temblorosa, sabiendo que el conocimiento conllevaría un costo. La verdad siempre venía con un precio. En ese mismo instante, el aire a su alrededor cobró vida, y las sombras empezaron a danzar, como si supieran que algo monumental estaba a punto de suceder. La risa burlona resonó nuevamente, esta vez llena de triunfo, y la voz se hizo más potente: no solo tu destino está en juego, Marta. Es el de generaciones de dolor. Fue en ese momento que comprendió la magnitud de su elección. ¿Qué estaba dispuesta a perder para descubrir la verdad oculta en las sombras? Un último grito de angustia resonó en su mente, mientras una oleada de luz la envolvía y la puerta, aún cerrada, parecía susurrarle que el verdadero desafío apenas comenzaba, y en la lejanía, el eco de la voz de su abuela regresaba, un recordatorio de que el camino hacia la verdad siempre está plagado de sombras que buscarán devorarla. La lluvia había cesado, pero el verdadero tormento estaba a punto de desatarse. ¿Estaría Marta a la altura de su legado, o caería presa de la oscuridad que había heredado? El aire chisporroteaba con una tensión palpable, y la luz del talismán iluminaba cada rincón de la sala, proyectando sombras retorcidas que danzaban como almas atormentadas. Marta sintió el corazón presionándole el pecho, como si la misma historia luchara por salir de su cuerpo. Sabía que no podía volver atrás. La puerta frente a ella representaba el paso hacia lo desconocido, una verdad que había estado oculta bajo capas de sufrimiento y rencores familiares. Con el talismán pulsando en su mano, Marta se armó de valor y empujó la puerta. El crujir de la madera resonó como un grito en el silencio. Dentro, las sombras se retorcían más dramáticamente, y un aire helado la golpeó, envolviéndola en un abrazo escalofriante. Se encontró en una habitación desmoronada, llena de objetos de su pasado, viejas fotos, cartas desgastadas y cuentos de su abuela, fragmentos de vidas que parecían suplicarle que escuchara. Las palabras que había leído regresaron en un torrente: cuando un sacrificio es necesario tenía que recordar. Entre el polvo, encontró una caja pequeña, envejecida, atada con una cinta, como si minutos antes hubiera estado a punto de ser abierta. Su respiración se volvía más rápida. Era eso lo que debía desvelar. Con manos temblorosas, desató la cinta. Al abrirla, un brillo rojo se filtró de su interior. Una pequeña piedra pulida, como un ojo que todo lo ve, y junto a ella, una carta amarillenta. Las letras se desvanecían, pero aún se podían distinguir las palabras: por el legado de nuestra sangre, yo, Isabela, me sacrifico para proteger a las generaciones futuras. Marta sintió que se le drenaba el aliento. ¿Acaso su abuela había tomado una decisión que afectaría a toda su familia? ¿Ese era el secreto que ataba a cada uno de ellos a un ciclo de dolor? La revelación la golpeó como un oleaje. Era una maldición, una especie de karma que se pasaba de generación en generación. Fue entonces cuando la voz burlona resonó como un eco en su mente. No hay forma de romper la cadena sin comprenderla, sin enfrentar su núcleo. El talismán comenzó a vibrar con más fuerza, impulsándola a buscar respuestas más profundas. Pero, ¿qué precio tenía esa búsqueda? ¿Podría ser ella quien enfrentara este legado de sufrimiento? Se sintió pequeña, atrapada entre un pasado doloroso y un futuro incierto. Si su abuela había sacrificado tanto, ¿qué tendría que sacrificar ella para liberarse y proteger a su propia familia de esta maldición? La habitación comenzó a girar nuevamente, llenándose de ecos de risas ansiosas. Las sombras parecían acercarse, repletas de rostros familiares distorsionados por la angustia. Solo cuando el sacrificio sea escogido, la verdad será revelada, resonaban. Marta cerró los ojos, sintiendo que la presión se volvía insoportable, y en ese momento, tomó una decisión.
Estoy dispuesta, murmuró con un sudor frío recorriendo su espalda. Haré lo que deba hacerse. La luz del talismán estalló en un resplandor tan intenso que casi la ciega, una ola de energía la rodeaba, preparándola para una revelación inminente. Cuando la luz se disipó, se encontró nuevamente en la sala, pero algo había cambiado. El viento había cesado y en la oscuridad, una figura familiar apareció, su abuela, envuelta en una neblina opaca. Su rostro, sereno a pesar del horror que la rodeaba, la miraba fijamente. ¿Estás lista para deshacer lo que yo hice, verdad, Marta? La pregunta quedó flotando en el aire, y el espacio se cargó de una pesada expectativa. Era el momento de la verdad, el instante en que todo podía cambiar, y una sola respuesta podría cargarla de más culpa o liberarla de un pasado que parecía tener vida propia. Pero el eco de un latido firme retumbaba en su pecho, y Marta supo que el sacrificio apenas comenzaba. ¿Podía enfrentar la oscuridad que su familia había ocultado durante tanto tiempo y salir victoriosa? ¿O sería ella la próxima en quedar atrapada en el ciclo de dolor? En ese instante, un retumbar proveniente de las sombras sonó, alertándola de que no estaba sola, el pasado estaba despertando, y no se detendría hasta que su verdad quedara al descubierto. El aire se enfrió de repente. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras los ojos de su abuela brillaban con un conocimiento ancestral. La neblina que la rodeaba parecía danzar, distorsionando su figura. Había algo tanto tranquilizador como aterrador en su presencia. Tienes que tomar la decisión correcta, dijo Isabela, su voz resonando con una mezcla de urgencia y dulzura. El destino de nuestra familia está en tus manos. Las sombras parecían cobrar vida, como tentáculos que se acercaban a ella buscando atrapar su alma. Marta no podía evitar recordar los cuentos que su abuela le contaba de pequeña, historias de sacrificios y pactos oscuros, pero ahora cada relato se cargaba de un nuevo peso, de una nueva verdad que la llenaba de pavor. ¿Cómo puedo hacerlo? No sé lo que tengo que sacrificar. Su voz temblaba con la angustia del momento. Isabela extendió una mano hacia la piedra roja que Marta había encontrado. Eso tiene un poder inmenso, pero debes tener cuidado. Solo tú conoces la carga que llevas. Recuerda, el sacrificio es elegir lo que más amas, o lo que más temes. Marta retrocedió un paso ante el deslizamiento de la realidad. Las imágenes de sus seres queridos, sus abrazos y risas, comenzaron a pasar por su mente como un filme desgarrador. ¿Estaba dispuesta a sacrificar lo que amaba para liberarse de una maldición que no era suya? Lo que más amaba, sus hermanos, su madre, su hogar. Y, sin embargo, el pensamiento de que podían ser la próxima víctima de la oscuridad la atormentaba, las sombras se acercaban más, y el brillo del talismán parpadeaba con insistencia, guiándola, empujándola a elegir. ¿Qué debo hacer, abuela? No puedo. Me siento perdida, exclamó, su voz retumbando en la habitación sepulcral. La figura de Isabela se desvaneció un instante, dejando un eco de su risa temible flotando en el aire. Tú ya eres parte de esto, Marta. Solo puedes encontrar la salida enfrentando tu verdad. Pasaron segundos que parecieron horas, y en ese silencio atroz, un sonido sutil comenzó a manifestarse. Era un leve susurro, como si la habitación misma hablara, un canto coral de voces ancestrales. La verdad siempre ha estado contigo. Escucha. Cada palabra rompía el silencio haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Sin pensarlo, se arrodilló, cerrando los ojos tratando de sintonizar su corazón con el mensaje oculto en la penumbra. La revelación golpeó su mente como un rayo. Recordó una discusión que había escuchado entre sus padres sobre un retrato olvidado en el ático, un retrato que había causado tristeza y lágrimas. Era el retrato de su tatarabuela, cuyas decisiones habían sellado el destino de su familia. Marta sintió que el talismán se encendía aún más, como si le dijera que esa información era su clave. Eso es, vuelve a la raíz. Encuentra el retrato. Allí está la clave para romper la cadena, susurró Isabela, apareciendo de nuevo con un semblante firme y decidido. Pero había algo más en su mirada, una advertencia.
Ten cuidado, lo que hagas ahora tendrá consecuencias. Con el corazón latiendo desbocado, Marta supo lo que debía hacer. El sacrificio era inevitable, pero ¿cuál sería el precio? El eco de las voces ancestrales se intensificaba, llenando el aire con una sensación de urgencia. Con determinación, abandonó la habitación, dándose cuenta de que no solo estaba luchando por su pasado, sino también por el futuro de su familia. La oscuridad se cerraba detrás de ella mientras avanzaba hacia el ático. Cada paso parecía resonar con el peso de lo que estaba en juego. ¿Podría desvelar el secreto que transformaría todo? La pregunta la seguía como una sombra. Y justo cuando alcanzó la puerta del ático, una pesadez indescriptible la detuvo. ¿Era temor o algo más, quizás una advertencia? Antes de abrirla, el silencio se rompió con un crujido ominoso. Algo estaba esperando. ¿Estás lista para verdaderamente enfrentar el pasado?, resonó una voz oprimente. Marta dejó escapar un suspiro entrecortado, el tiempo parecía haberse detenido. Nadie podía estar completamente preparado para lo que vendría, y ella solo podía aferrarse al talismán en su mano mientras la verdad de su familia amenazaba con devorarla. Un estruendo se escuchó tras ella, y se dio la vuelta, sus ojos buscando cualquier rastro en la oscuridad. Esto apenas comienza, un susurro frío le recorrió la piel. La habitación temblaba con la promesa de una revelación en el horizonte. La noche siguiente, con el corazón acelerado, Marta se adentró al desván. La puerta crujió al abrirse, como si un antiguo secreto luchara por permanecer sellado. La oscuridad la rodeaba como un manto sofocante, pero el talismán iluminaba su camino, guiándola hacia el rincón donde sabía que el retrato podría estar escondido. El aire en el desván era espeso, lleno de polvo y recuerdos olvidados. A medida que se acercaba a una vieja caja de madera, sintió que el eco de su historia familiar le susurraba al oído. Sus manos temblaban mientras abría la tapa, revelando objetos mezclados entre sí, cartas amarillentas, juguetes desgastados y, al fondo, un marco dorado cubierto de telarañas. Marta lo tomó con cuidado, limpiando el polvo que lo cubría. Al alzar el retrato, su aliento se detuvo. La mujer en la pintura tenía sus mismos ojos, y su expresión reflejaba un fuerte dolor y anhelo. Era su tatarabuela, la que había tomado decisiones fatídicas que afectaron a su linaje. A su lado, un hombre la miraba, y en sus ojos brillaba una mezcla de amor y temor. Las palabras de Isabela resonaron en su mente: la verdad siempre ha estado contigo. Escucha. Con cada vistazo a la imagen, los recuerdos de historias contadas de su infancia regresaban, historias de sacrificio que nunca entendió del todo. Había algo en su tatarabuela que parecía suplicarle que descifrara la historia que se ocultaba detrás de aquel rostro. Con el retrato en sus manos, Marta notó que el talismán comenzaba a vibrar más intensamente. El eco del pasado la estaba llamando. Con una determinación renovada, decidió que era hora de liberar a su familia de esta cadena de sufrimiento y dolor. Pero había un precio que debía pagar. Tomó una respiración profunda, sintiendo el nudo en su garganta. Estoy lista, murmuró, dejando que la fuerza de su decisión fluyera por su cuerpo. No podía seguir ignorando el costo de su historia. La figura de su tatarabuela comenzó a brillar en su mente, y las sombras del desván parecían danzar alrededor de ella, como si esperaran ansiosas la ruptura del ciclo. El talismán brillaba como nunca antes, su energía pulsando con fuerza. El sacrificio es elegir lo que más amas, o lo que más temes, recordó las palabras de Isabela. La verdad la reprendió: debía liberar las almas de aquellas mujeres de la carga que llevaban. Marta cerró los ojos, enfocándose en su deseo de romper el ciclo, y en ese instante, el talismán estalló en un resplandor blanquecino. Despierta, resonó una voz en el aire. Las sombras comenzaron a girar y se arremolinaron, formando una figura familiar: Isabela. Marta la observaba, sintiendo que la habitación se llenaba de un impacto emocional. Estás a punto de hacer lo correcto, pero no habrá vuelta atrás. Las imágenes de su familia pasaban ante sus ojos, momentos felices y tristes.
Sintió el amor y el dolor de su linaje fluir a través de ella, fusionándose con su propia historia. En ese momento, comprendió que su sacrificio no era solo por ella, sino por todo el legado de su familia. Se acercó al retrato, sintiendo que el poder dentro del talismán le ofrecía una oportunidad única de redención. «Estoy dispuesta a dejarlo ir», gritó Marta, con voz firme. Las sombras comenzaron a retorcerse frenéticamente, intentando resistirse a la liberación. El talismán pulsó, iluminando el retrato. Con un movimiento decisivo, lo levantó y expuso su desnudez. «Soy la última en esta cadena. Deshaceré el karma». De repente, una exhalación profunda se llevó las sombras y el retrato brilló intensamente, liberando un torrente de luz que iluminó el desván, dejando atrás todo el rencor. El eco de sus antepasados resonó en su mente, llenando el espacio con una explosión de emociones. Una mezcla de alegría, tristeza y liberación. Las sombras se disiparon, y Marta sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Era como haber abierto una compuerta de luz en el oscuro río de su herencia. Había enfrentado la verdad, sus rodillas se doblaron mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Con un ligero destello, el talismán se desvaneció. Su conexión con el pasado había sido renovada, no rota, pero liberada. Al mirar el retrato, vio que la expresión de su tatarabuela había cambiado, reflejando paz, y el mismo amor y dolor que la habían guiado. «Has hecho lo correcto, Marta», susurró la voz de Isabela. «Las sombras nunca se irán del todo, pero tú has tomado el primer paso hacia la sanación». Marta sonrió, un nuevo camino se extendía ante ella. Su familia había ganado una segunda oportunidad. Así, se levantó del suelo, sintiéndose renacida. No importaba lo que viniera, ahora podría enfrentar cualquier sombra que tratara de atormentarla. Ahora sabiendo que el pasado no la definía, se dirigió hacia la puerta. El aire fresco la envolvía y la luz del sol brillaba a través de la ventana del desván. Era hora de regresar a su vida con la esperanza renovada. Antes de salir, se giró por última vez hacia el retrato. «Gracias», dijo en un susurro, y con esa promesa de sanación, salió de aquel sitio oscuro listo para abrazar un nuevo comienzo, pero la historia aún no había terminado porque los ecos del pasado siempre permanecerían, recordándole que la lucha por la verdad nunca acaba, solo se transforma. Ahora más que nunca, Marta entendía su papel en esta danza ancestral. La línea de tiempo continuaba, pero su elección para cambiar el futuro de su familia había comenzado. Pronto volvería a compartir su historia, y las palabras fluirían hasta aquellos dispuestos a escuchar. La verdad de su linaje podría beneficiar a otros, así que estaba lista para relatar todo lo que había aprendido sobre el amor, el sacrificio y el poder de enfrentar las sombras que habían estado tan largas en su camino. Este capítulo de su vida apenas iniciaba, la puerta al futuro se abría. Y allá afuera, en el mundo que la esperaba, había quienes necesitaban escucharla. No olvides actuar, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y apoya el contenido que amas. Tu voz es importante, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de mostrar tu apoyo.